Nafarroako gobernuko lehendakari anderea, Euskal Autonomi Erkidegoko lehendakari jauna, Eusko Ikaskuntzako eta Laboral Kutxako lehendakariak, Montxo Armendariz jauna, Unibertsitateko ordezkariak, sailburuak, jaun Andreok eta lagunok, arratsaldeon, eta ongi etorriak Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxako 2017ko edizio honetako sari banaketa ekitaldira. Gauza jakina denez, aurtengo edizioan, Montxo Armendariz film zuzendariak jasoko du saria. Sari honek Euskal Herriko humanitateak, kultura, arteak eta gizarte alorrean, gizarte zientzien alorrean, jardunean ari diren eta kurrikulum oparoa duten pertsonak saritzen ditu. Eta noski, Montxo Armendariz saritzeko arrazoiak 11 badira. Como todos ustedes sabrán, este galardón distingue a las personalidades que están en activo con los currículums más destacados de Euskal Herria en las áreas de humanidades, cultura, artes y ciencias sociales. Esta tarde nos acompaña el jurado institucional que ha fallado el premio. Yo no me quiero alargar más porque son ellos los que nos van a explicar, como nadie, las razones que han llevado a esta muy acertada elección. Hasteko, Mondragon Unibertsitateko errektore jaun Vicente Atxaren hitzak entzungo ditugu. Para comenzar, vamos a escuchar al señor Vicente Atxa, rector de Mondragon Unibertsitatea. Nahi duzunean. Podría decirse que los inicios en el cine de Armendariz se cimientan en la Roma devastada que Rossellini reflejó en su película Roma città aperta. Con aquella película, Armendariz sintió la necesidad de compartir lo que veía y contar historias. Roma città aperta fue un shock para mí, me marcó muchísimo, ha dicho Armendariz en alguna ocasión. Sea por la influencia del neorrealismo italiano, sea por historias cercanas, Armendariz acabó haciendo cine para retratar la sociedad y remover conciencias, para mostrar los sentimientos humanos, el interior y las condiciones de libertad de las personas. La libertad del ser humano mueve la historia. Viendo sus trabajos podemos entender la migración para mejorar la vida, comprender que en una guerra pierden todos, sufrir con quienes padecen abusos en la infancia, conocer el vacío existencial, la incomunicación o la inmigración, percibir que buscar la felicidad forma parte de la vida y la condición humana. Porque, adentrándose en la vida y sus conquistas, el cine facilita una mejor comprensión del ser humano y una mejor sociedad. Enhorabuena, Montxo. Zorionak sari Armendariz por este premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa. Eskerrik asko. UNED Bergarako zuzendari den Iñaki Esparza entzungo dugu. Por favor, que suba al escenario el director de UNED Bergara, Iñaki Esparza. El instrumento idóneo para alcanzar dicho objetivo y cumplir fielmente con la función genuina del cineasta es el propio cine, en el que la tradicional diferencia entre documental y ficción se ha desvanecido, siendo así que ambas son realmente consecuencia de un proceso creativo. Deseamos destacar 4 de los temas de absoluta actualidad hoy que a lo largo de su obra ha abordado y que muestran sin lugar a dudas no solo que lo social es una óptica que Montxo Armendariz siempre ha querido trabajar, sino que además lo ha hecho y ha sido premiado por ello y lo ha hecho de forma pionera. En relación con la emigración y los refugiados, por ejemplo, las cartas de Alú de 1990, el nihilismo juvenil y las generaciones perdidas, con 27 horas de 1986 e historias del Cronen de 1995, la memoria histórica y el específico sufrimiento generado por la violencia contra las mujeres en la posguerra, Silencio roto de 2001, o el cuarto tema, los abusos sexuales a la infancia, con la película No tengas miedo de 2010. La trayectoria vital y profesional del premiado prueban la plena coherencia con sus convicciones artísticas y vitales, y su resultado constituye una elevada y excepcionalmente cuidada filmografía orientada a la mejora de los valores comunes de la sociedad, al servicio, en fin, de los ciudadanos. Artistei dagokien gizartearekiko konpromesua eta ekarpen garbia
asete egin dituela modu bikain batean gainera esan beharra dago. Zorionak bihotzez, Armendariz jauna. Orain, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektore Alfonso Carlosenaren hitzak entzungo ditugu. A continuación, vamos a escuchar a Alfonso Carlosena, rector de la Universidad Pública de Navarra. Cuando en pleno rodaje se le preguntaba al director Moncho Armendariz por el contenido de Tasio, película del año 1984, la respuesta fue muy escueta. Apenas media docena de palabras desembocaban en la percepción de que aquella película no contenía anécdotas complicadas ni argumentos extraordinarios. Se diría que era casi la negación de lo cinematográfico. Aquel reflejo auténtico de una vida anónima, ubicada en una Navarra profunda, hecha de bosques y carboneras, de cazadores furtivos y deseos de libertad, edificaba una biografía sin títulos. Pura desnudez revestida de una suerte de realismo lírico. Esa fue la forma de definir la superación de lo costumbrista, al poner en valor la dignidad de los desheredados. Aquella historia sencilla, una película de pastorcillos, como decía Juan Benet, con su total ausencia de estridencias y sin apenas ruido, con sus elipsis de muerte y su osadía de esculpir la realidad, devino en una película de muy largo recorrido. Al principio, entre la gente de casa, hacían mucha gracia los localismos, el lenguaje que utilizaban los actores, la reconocida proximidad de los gestos y comportamiento. Mucha gente de los pueblos decía, hablan como nosotros. Luego, conforme Tasio provocaba asombro, curiosidad e interés, saber que en los festivales internacionales públicos tan lejanos de aquella Navarra que por primera vez se asomaba al mundo, no solo comprendían, sino que se identificaban con lo nuestro, contribuyó a hacernos más universales, a saber que un nuevo tiempo traía horizontes mucho más amplios. 33 años después, y con una coherente trayectoria, Moncho Armendariz no ha renunciado a construir sus películas mostrando un riguroso respeto por los pequeños detalles, por los gestos que de generación en generación conforman la cultura popular y con ella esos significantes que parecen localismos, pero que en su representación devienen en universales porque en ellos nos reflejamos todos y cada uno de nosotros. Y como dijo Manuel Vicent en su laudatio con motivo de la concesión del doctorado honoris causa por la Universidad Pública de Navarra a Moncho Armendariz, se puede ser universal sin abandonar las pulsiones del paisaje, de los seres que lo habitan, de los espíritus de la naturaleza que bailan con el viento de las hojas de los árboles en los ojos de los manantiales y transformar ese humus en una postura ética insobornable. Bera den bezalakoa da beti eta bere arima eramaten du, nora ere doan. Horrek definitzen du artista honen nortasuna. Ser uno mismo siempre, llevar la propia alma donde quiera que vayas, define la personalidad de este gran artista. Muchas gracias, Moncho, y enhorabuena por este merecido premio. Jarraian, Nafarroako Unibertsitateko ikerketarako errektoreorde den Itziar Astiazaran izango dugu. A continuación, escucharemos a Itziar Astiazaran, vicerrectora de la Universidad de Navarra. Ia 40 urte daramatza Moncho Armendarizek filmeak egiten. Eta denbora horretan titulu ugari pilatu ditu kurrikuluan. Batzuek arrakasta handi bat izan dute, baita Euskal Herrian, Espainian eta atzerrian ere. Eta jasotutako sari zerrenda luze izango litzateke. Goya sari 2 aldiz, Berlingo Hartz Urdina behin, Oskarrentzat izendatuta izan da, baita Secretos del Corazón, Silencio Roto, eta bar denek ezagutzen dituzte. Dena den, bere filmografiaren hasieran, beste aldetik hartu zuen zinea Moncho Armendarizek. Filme dokumentalak egin zituen. Esate baterako, 1981 egindako filmea Nafarroako ikaskinak. Han, ikaskin zaharren lana erakusten zen. Nola egurra, ebaki eta pilatu behar zen, nola trunku baten inguruan ipintzen zen, nola harrimarra bat jartzen zen gurpila mugatzeko, nola lasto, adar berde eta lurra bota behar zen gainetik eta ondoren goiko zulotik sua sartzen zen, dena martxan jartzeko. Azkenean, irudiak kea botatzen zuen, sumendi txikitxo bat bezalakoa zen. Urruñetik erupzioa gertu zegoela ematen zuen.
Irudi polita, jakina, baina aldi berean, ofen ahotsek istorio asko kontatzen zituzten. Garai horretako bizitza gogorra zen, gaurkoa askoz baino gogorragoa. Eta langile ez ezagun horiek beti, lehen eta orain, konparatzen zituzten. Beraz, Nafarroako ikaskinak begirada nostalgiko bat botatzen zuen, erabat desagurtetako mundu horretara. Eta gaia ez bakarrik historiko edo etnografiko, baino soziala zen baita ere. Ez dakit nola zehazki jauzi zen Montxo Armendariz filme honetik fikzioara. Suposatzen dut nonbait kontatu duela, baina nik uste dut dokumentala egiten zuen bitartean nolabait beste istorio batekin topo egin zuela argi eta garbi dagoela. Agian bere buruan beste ideia asmatzen hasi zen eta horretik atera zen bere lehen filme luzea, Tasio. Fikzioa, baino errealitatetik hartuta. Creo que si algo ha demostrado Montxo Armendariz es que ese pasado de documentalista y esa primera historia de Tasio suponen un camino válido para la ficción, para una ficción a menudo firmemente asentada en la realidad. De ahí, de esa aproximación respetuosa e inquisitiva a un tiempo, la pertinencia de esas historias. Si Tasio nos recordaba ya, a vuelta de varias décadas de éxodo rural, qué habíamos ganado y qué habíamos perdido en el abandono de aquel modo de vida ancestral, las cartas de Alou señalaban el problema de la inmigración, cuando muy pocos ponían el acento sobre él. Por su parte, Historias del Cronen alertaba sobre el desconcierto de una juventud desencantada de antemano, y 27 horas se adentraba en el infierno de una generación asolada por la heroína. En definitiva, la historia que tocaba en cada momento. La perspicacia del contador de historias, del director y guionista que es Montxo Armendariz, estribaría pues en su mirada, en su capacidad para encontrar las historias que atesora un lugar, un escenario humano, para reconocerlas, como si bastase encontrar ese hilo inicial de un personaje o una anécdota para mostrar por entero ese mundo. Montxo continúa tirando de ese hilo y a buen seguro le queda mucho ovillo por deshacer. Estaremos expectantes. Montxo, zorionak, felicidades. Eta orain, Jose María Guibert jauna entzungo dugu, Deustuko Unibertsitateko errektorea. Por favor, que suba el rector de la Universidad de Deusto, Jose María Guibert. Arratsaldeon guztioi, Montxo Armendariz Euskal Zinemaren erakusgarririk onena dugu. Gaur bere film bati buruz hitz egin nahi nuke adibide bezala hartuaz. Menciono una de sus películas, 27 horas, se inscribe en el entorno donostiarra de jóvenes que se refugian en la droga para aplacar su vacío. Cuando se proyectó se debatía sobre el objetivo de la película, hablar del problema de la droga, la heroína entre jóvenes. Y se quedaron con esto muchos. Recuerdo a un director del colegio quejándose, debería haber hablado más claramente de lo malo que es la heroína. Pero no, la película no hablaba de droga, hablaba de amistad, de relación humana, de suicidio u otros temas. Un artista, un creador, como Armendariz, utiliza un vehículo argumental, el tema de la droga, para exponer cuestiones más de fondo. Una ficción nos plantea realidades humanas que hay que estudiar y presentar. La aportación de Armendariz posee gran valor en la medida que sus películas dejan constancia de cómo eran los tiempos, contexto y sociedades pasadas, nos permiten construir esa perspectiva sin perder de vista la ficción. La imagen bien construida, la verosimilitud en el desarrollo de la historia, la empatía que despierta en la audiencia y el impacto de historias contadas de la sinceridad. La imagen para la historia, que es la que plasman los documentos que permanecen, los cuadros y estatuas de nuestros antepasados, las fotografías y los documentales y películas. Se une a ello la elaboración de historias siempre actuales que buscan el compromiso de momentos difíciles de abordar desde disciplinas artísticas. Euskal kulturaren kasuan, Montxo Armendarizen filmek irudi sortuen altxor ederra gordetzen dute. Etorkizunerako ondare aparta eta iraganaren oroigarria. Armendarizen lanak, artea eta emozioak ez ezik, bizitzaren filosofia bat eta fikzioa giza balioekiko konpromiso sendotu ulertzeko modu bat ere, transmititu dizkie etorkizuneko belaunaldiei. Eskerrik asko.
Entzun dezagun orain Jon Zarate bera da Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara eta etengabeko prestakuntza arloko errektore ordea. Lehendabizi zorionik beroena, Montxo Armendarizi jaunari, Nekane Balluerka, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Andrearen izenean. Ekitaldi honetan niri dagokit haurtzaroaren eta gaztaroaren presentziaz mintzatzea. Montxo Armendarizen obra sinematografikoan bi gai hauek sakondu eta landu baitira. Montxo Armendarizek bizitzaren lehen etapetan izaten diren beldurrak, ikarak eta eraldaketa pertsonalak izan ditu aintzat hainbat filmetan. Otsagin girotutako Bihotzondoko sekretuak filmak gerraondoko haur baten iniziazio prozesua kontatzen digu. Haur baten zalantza emozionalak, bizitzaren enigmen aurkikuntza eta hiriaren eta lande ingurunearen arteko kontrasteak erakusten dizkigu. Ez izan beldurrik aldiz 2011an filmatua, tratu txarrak, aurrei egindako sexu abusuak eta ekintza horiek pertsona batengan uzten dituzten arrastoak dira obraren gai nagusiak. Protagonista gazteak bere haurtzaro iluna gainditu eta bere bizitza errotik aldatzea erabakiko du. Bere obraren zati handi bat haurtzaroari dagokio aipatu dudan bezala. Gaztaroak ere presentzia handia izan du bere obran. 27 ordu filmean, 1986koa, ia aukerari gabeko etorkizun nahasi baten aurrean, aurre egin behar dioten 3 gazte Donostiarren historia kontatzen digu. Montxo Armendarizek filme hontan. Historia Euskal Herrian kokatzen da, 80. hamarkadako gizarte eta politika arazoen testuinguruan. Amaitzeko Kronengo istorioak filmak, 1985koa, Jose Angel Mañasen eleberri homonimoan oinarritua dena, sexuari, drogei eta heriotzari heltzen die Madrilgo kaleetan. Montxo Armendarizek mugan bizitzearen gaia lantzen du film hontan. Bizimodu bat, non etorkizunik ez egoteak orainaldia bete-betean bizitzea inposatzen duena. Haurtzaroa, nerabezaroa, Montxo Armendarizen jakimin etiko eta sozialen erdigunean ditugu, eta haiei eskaini die bere obraren, obra sinematografiko bikainaren satirik handiena. Zorionak eta eskerrik asko, Montxo. Eta unibertsitateko ordezkariak entzun ondoren, goazen orain Eusko Ikaskuntzako lehendakari den Iñaki Dorronsororen hitzak entzutera. Oigamos ahora las palabras de Iñaki Dorronsoro, presidente de Eusko Ikaskuntza. Eusko Ikaskuntza 1918 urtean amaieran jaio zen. Helburu garbi batekin. Euskal lurraldeen kultura eta zientzia garapenerako tresna egonkor eta iraunkorra izatea. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Foru Aldundien ekimenez jaio zen, muga fisiko zein ideologikoa gaindituz. Gure erakundeak batasuna zuen helburu. Partido politikoak eta ideologia gaindituz, baina apolitiko izan gabe. Euskal kultura berritzeko asmoz, baina gure komunitateen diversitateari eta nazioarteko kulturari irekia. Konfesiorik gabeko erakundea, baina sinesmen erlijioso guztiekiko errespetua zuena. Eta erreformista, gizarte gaiak jorratzeari dagokionean. Pensamenduaren ikuspuntutik berritzailea eta eraldatzailea esango nukenik. A finales de 1918 nacía Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, como instrumento estable y permanente para el desarrollo cultural y científico de los territorios vascos. La iniciativa partió de las diputaciones forales de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, unidas en la voluntad de crear una entidad unitaria, Comunidad Vasco-Navarra, Baskonia, como se denominaba entonces, por encima de fronteras físicas o mentales, suprapartidista, aunque en absoluto apolítica, restauradora de la cultura vasca, pero abierta a la diversidad de nuestras comunidades y a la cultura universal. Una entidad no confesional, aunque respetuosa hacia las creencias religiosas, y reformista en el tratamiento de las cuestiones sociales. Desde el punto de vista del pensamiento, innovadora y transformadora, diría yo.
Como presidente honorario se eligió a Arturo Campión, jurista y político, escritor y euskaltzale, cargo que mantuvo hasta la Guerra Civil. Como él, muchos otros navarros contribuyeron de manera importante a la consolidación y al desarrollo de la sociedad. Hombres y mujeres con los más variados intereses intelectuales y de todas las tendencias políticas, reunidos bajo el árbol del conocimiento que nos simboliza y animados por el lema Asmoz eta Jakitez. Es así que dentro de Eusko Ikaskuntza convivirán en aquella época nacionalistas de todas las corrientes, desde radicales hasta moderados. Los legitimistas, carlistas, integristas y jaimistas dialogarán con los monárquicos alfonsinos. La derecha tradicional se codeará con la nueva derecha entonces en formación. Importante será también la aportación del liberalismo vasquista, algo menor la de los republicanos, y puntualmente se acercarán a nosotros socialistas y obreristas. Eusko Ikaskuntzari ambigu izatea leburatuko diote zenbait aranistak, 1919an. Bizkaitarra eta jesuita izatea monarkiko eta errepublikarrek 1923an. Laizista eta neutralista izatea leporatu zioten integristek 1920an eta 1921an. Eta monarkikotzat jo zuten errepublikarrek 1930an. Eusko Ikaskuntza será tachada de ambigua por algunos aranistas en 1919, de bizkaitarra y jesuítica por monárquicos y republicanos en 1923, de laicista y neutralista por los integristas en 1920-21, de monárquica por los republicanos de 1930. Pero esto no frenó su voluntad de contribuir a la vertebración de las comunidades vascas, integrando a todos los sectores y articulando a los 4 territorios, lo que tuvo su expresión más acabada en el anteproyecto de Estatuto de Autonomía redactado a petición de los ayuntamientos y actores sociales el año 1931, un texto que ha quedado como paradigma de negociación y entendimiento entre diferentes. Adierazgarria da Eusko Ikaskuntzak eratu ondoren egin zuen lehendabiziko kongresua, historian egin zen Eusko Ikaskuntzaren 2. kongresua alegia, hemen Iruñean, 1920an egin zena. Foru aldundiak eta hiriko udalak bultzatu zuten, eta hezkuntza eta gai ekonomiko-sozialak izan zuen gai nagusia. Salto bat emanez, 1926ko udan, Lizarran 7. kongresua hartzeko prest zegoen. Kongresu hark, disiplina moderno eta zientifiko gisa, ikasketa historikoen heldutasuna baieztatu behar zuen eta gure iraganaren idealizazio guztiak gainditu, baina ilusio hori kolpe militarrak zapuztu zuen. Es significativo que el primer congreso que organizó Eusko Ikaskuntza después de su constitución, es decir, el 2º Congreso de Estudios Vascos de la Historia, se celebrara aquí en Pamplona, el año 1920. Su impulso vino dado por la Diputación Foral y el Ayuntamiento de la ciudad, y versó sobre enseñanza y cuestiones económico-sociales. En el verano de 1936, Estella Lizarra estaba preparada para acoger el 7º Congreso, un congreso que habría de confirmar la madurez de los estudios históricos como disciplina moderna y científica, superando los resabios de idealización sobre nuestro pasado, ilusión trágicamente desbaratada por el golpe militar. Algunos socios fallecieron en la contienda de 1936-39, otros marcharon al exilio. Los principios que alentaban Eusko Ikaskuntza, defensa de la personalidad vasca, pluralidad política, social y cultural, laicismo y regeneracionismo social, hicieron inviable la continuidad de sus actividades durante la dictadura. El silencio se prolongó hasta 1978, año en el que los 6 supervivientes de la última Junta Permanente de preguerra llamaron a la reanudación de la vida societaria. Entre ellos estaban 2 destacadas personalidades navarras, el doctor Aingeru Irigaray y don Manuel Irujo Ollo. El año que viene, 2018, Eusko Ikaskuntza celebrará su 18 Congreso de Estudios Vascos, al que denominamos el Congreso del Centenario. En ese marco, dentro de un año, en Pamplona e Iruña, tendrán lugar las sesiones de una de las 5 grandes áreas de análisis, reflexión y debate sobre las que venimos trabajando. Concretamente, la relacionada con la sociedad, la cultura y las identidades en el mundo de hoy.
Eskerrak eman nahi dizkiet hemendik Nafarroako erakundei, gaur egun ere ematen diguten babesagatik. Eta zuek guztiok eztabaida hauetan eta Eusko Ikaskuntzaren mendeurrenea dela eta antolatuko diren ekipen horotan parte hartzera gonbidatu nahi zaituzten. Gaurtik aurrera, Montxo Armendariz jauna, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren humanitate, kultura, arte eta gizarte zientzia saria jaso duten persona ospetsuen zerrendara gehituko da. Zerrenda honetan 6 nafarrak edo foru komunitate honekin harreman estua dutenak dira. Julio Caro Baroja, Álvaro Dors, Gregorio Monreal, Daniel Inerariti, Maria Bayo eta Javier Etxeberria Ezponda. Honako edizioa berezia da, arrazoi batengatik. Lehenbiziko aldiz zinebagintza arloko persona bati emango zaiolako. Pero dado que el cine es un arte de creación colectiva, rendimos también reconocimiento a cuantas personas han trabajado y trabajan con él, empezando, como no podía ser menos, por Puy Oria, su compañera y productora, y siguiendo por todos los y las profesionales que han colaborado en sus 11 largometrajes. Dicho esto, añadamos que Montxo Armendariz es un artista dotado de un mundo propio de gran densidad, profundidad y empatía. Ante las películas del cineasta de Olleta es difícil no sentirse humanamente implicado, como seres sociales que somos, pero también como individuos sumergidos en la compleja experiencia de existir. Cronista de una época de grandes mutaciones. En Tasio, Armendariz nos habló del tiempo que transforma los modos de ser, de relacionarse y de vivir, tema que palpita también en el documental Escenario Móvil. El combate por un tiempo mejor está en el trasfondo de Silencio Roto y también en Las cartas de Alou, película de 1990 que advirtió ante uno de los principales dramas del siglo XXI. Y en contraste con esos personajes que luchan por salir adelante, los que renuncian a toda esperanza, como los jóvenes de Historias de Cronen, cuya huida hacia la nada relató magistralmente. Con enorme sensibilidad, Armendariz sopesa la memoria como presencia de lo ausente, el tiempo de la infancia en Secretos del Corazón, el tiempo de las heridas acumuladas en No tengas miedo y el tiempo concretamente en 27 horas, en la que se condensa el itinerario de un joven que simboliza a toda una generación en unos años oscuros. Y desde luego, el tiempo de la imaginación en Obaba y en determinados pasajes a lo largo de su filmografía. Visto así, da la impresión de que las películas de Montxo Armendariz no son solo el relato de vivencias ocurridas o imaginadas, sino también, y quizás sobre todo, son historias en torno al tiempo mismo. Y es al tomar conciencia del tiempo cómo podemos entender lo que somos y dar forma a nuestros deseos. Horrela ikusitea, iruditzen zait, Montxo Armendarizen pelikulak ez direla gertatutako edo imaginatutako bizipenen kontakizun soilak. Denborari berari buruzko historiak dira batez ere. Ojalá que este premio sea un estímulo, Montxo, para que sigas creando, sigas enseñando, sigas transmitiendo todo tu saber y tu sensibilidad en este mundo tan necesitado de esos valores que se reflejan en tus películas. Profundidad, escucha, apertura al otro, solidaridad con los perdedores de la historia. Amaitzeko, Laboral Kutxari sari honi eskaintzen dion babesa eskertzea besterik ez zait gelditzen. Duela 20 urte baino gehiago daramazue sari hau babesten. Euskal Herriko sormen, ikerketa eta gogoetarekin duzuen konpromisoaren adierazle. Eta mila esker era berean 7 unibertsitateei eta maila personalean horien ordezkariei. Izan ere, epaimailan izan duten parte hartzarekin eta ekitalde honetara etortzearekin humanitateen, kulturaren eta gizarte zientzien sari hau gogoratzen eta bere izen ona handitzen dutelako. Eskerrik asko denai eta zoriona Montxo. Esker mila hitz horiengatik Dorronsoro jauna. Entzun ditugu hitz eder askoak, hitz ederrak, laudorioak, baina gogoratu dezagun orain, Iñakik zioen bezala, denbora labur tarte bat hartu dezagun, instant bat, Montxoren lana gogoraratzeko, baino irudien bidez. Tras escuchar estos merecidos elogios de la persona y al trabajo de Montxo Armendariz, vamos a ver una
pequeñísima muestra de su trabajo, su manera de entender, interpretar y crear. Instant labur batez, Montxo Armendarizen ibilbidean murgildu ostean, sariaren eta diplomaren banaketari ekingo diogu orain. Vamos a proceder a la entrega del premio y el diploma. Mesedez, altxa zaitezte, por favor, pónganse de pie. Usted también, Montxo. Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien saria Montxo Armendarizentzat. Jauna, eta orain bai, a continuación vamos a escuchar las palabras del señor Montxo Armendariz. Nahi duzunean. Decía Fernando Fernán Gómez, con su inconfundible voz, que el cine es una profesión muy extraña. Cuando trabajas de actor, te pagan por esperar durante horas, y cuando eres director, te pagan por decir a los demás lo que debes hacer. Pero lo más extraño, añadía, es que encima te dan premios por hacerlo. Ironías aparte, no le faltaba razón, porque hacer lo que te gusta, que puedas vivir de ello y que encima te den premios es el trabajo más gratificante que uno podía imaginar en estos momentos. Por eso me siento muy honrado de estar aquí y recibir este premio de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Sobre todo porque más allá del reconocimiento que pueda suponer hacia mi labor profesional, entiendo que con este galardón se reconoce la importancia del medio cinematográfico como vehículo de comunicación y expresión humana. Mi más sincero agradecimiento a Eusko Ikaskuntza, a Laboral Kutxa y a las universidades de Euskal Herria por considerarme merecedor de él, y a los rectores de las universidades y sus representantes aquí presentes por las generosas palabras que han tenido hacia mi trabajo y mi persona. Es un honor formar parte de la prestigiosa lista de galardonados. Niri eskerrik beroena bihotz bihotzez,
sari honengatik. Desde niño, el cine formó parte de mi vida. Cuando apenas tenía 10 años, esperaba con ansiedad que llegara el domingo para que mi madre me diera la paga de la semana. Y con ella corría a encerrarme en las sesiones continuas con programa doble que proyectaban en el cine Chantrea, el barrio donde vivía con mis padres. En cuanto apagaban las luces, desconectaba del mundo real y me sumergía en el que mostraba la pantalla, para mí tan real como el anterior, pero mucho más sugerente, misterioso y desconocido. Porque en aquellos momentos mi mundo quedaba reducido a las 4 calles del barrio y a los amigos del colegio. Y el cine era para mí una válvula de escape, una gran ventana a través de la cual podía conocer otra gente, otras vidas. Con ellas sufría, reía y lloraba hasta tal punto que cuando regresaba a casa mi madre adivinaba el tipo de película que había visto nada más verme la cara. Experiencias inolvidables que forman parte de la educación sentimental y personal de quienes encontrábamos en el cine un sustituto de lo que no podía darnos la vida real en la España de aquellos momentos. Fue pasando el tiempo, cumplí 14 años y tuve que afrontar la terrible decisión de qué vas a ser de mayor. Yo sabía que mi familia no tenía recursos. Mi padre era un obrero y vivíamos en una casa de protección oficial frente al psiquiátrico de Pamplona, al que popularmente conocíamos en el barrio como la Casa del Tejao Colorao, en referencia a las enormes tejas rojas que cubrían el edificio. Mis padres apenas iban al cine. Para ellos era algo anecdótico, pasajero, mientras que para mí ya era una pasión, un sueño que anhelaba hacer realidad, una vivencia interior que nunca les había manifestado. Hasta que una noche me armé de valor y les dije que quería estudiar cine. Estábamos cenando en la cocina, se creó un silencio incómodo, extraño. Mi madre le hizo un gesto a mi padre y le dijo: «Vamos a tener que pasarlo a la Casa del Tejao Colorao». Pasado el primer desconcierto, y como mis padres eran sensatos, me hicieron entender lo descabellado de mi propuesta. Dentro de las posibilidades económicas que teníamos, lo más razonable era estudiar formación profesional. Elegí la rama de electrónica. Siempre me había interesado conocer los enigmáticos motivos por los que se escuchaba una radio o se llenaba de imágenes la pantalla de una televisión. Y mientras descubría los fundamentos de los circuitos electrónicos, me seguí sumergiendo en la oscuridad anónima de las salas para disfrutar y participar de otras vivencias, de otras peripecias humanas. Y tanto el conocimiento técnico como el cinematográfico fueron enriqueciendo mi mundo. Terminé mis estudios en el año 68 y comencé a trabajar. Fueron años de expansión tecnológica y mi profesión era una de las más solicitadas. Ejercí como profesor de electrónica en varios centros de formación profesional. Monté televisores para amigos y vecinos del barrio. Reparaba tocadiscos y radios de coches. Me encargué de la instalación y mantenimiento de equipos de electromedicina en distintos centros hospitalarios. Diseñé el proceso de automatización de varias granjas y también colaboré en el desarrollo de las primeras máquinas tragaperras. Mientras, continuaba alimentando mi pasión con el cine de la mano de John Ford, Rossellini, Bergman, Buñuel, Jean Renoir, Berlanga, Truffaut o Mizoguchi. No solo veía sus películas, sino que también me interesaba por todo lo relacionado con ellas y con sus creadores. Devoraba revistas y libros y asistía con persistencia al Cineclub Luz de los Jesuitas y al Festival de San Sebastián. Páginas e imágenes en las que encontraba las justificaciones teóricas y formales con las que seguir alimentando mi cinefilia. En una de mis habituales lecturas encontré una frase de Antonio Machado que me llamó la atención. Sueños tenemos todos, decía. Lo que nos diferencia es la voluntad por conseguirlos. Y a partir de entonces me empeñé en construir mis propias imágenes. Me compré una cámara de Super 8 y salí a la calle.
Rodaba todo lo que veía. La influencia del neorrealismo y del free cinema era evidente, y la época de la transición, con su incipiente democracia, ofrecía un material único para ser rodado. Quería captar la realidad y, como decía Rossellini, organizarla nuevamente para mostrar su sentido profundo. Montaba las imágenes artesanalmente y las proyectaba en el centro Ozotegui del barrio o en casas de los amigos. Aquella experiencia me animó a seguir adelante y quise realizar un cortometraje en formato profesional. Formé una cooperativa con un grupo de familiares y amigos del barrio y nos lanzamos a la aventura. Era el año 1979. Apenas teníamos dinero, pero nos sobraba ilusión. Tampoco sabíamos mucho del mundo del cine, ni de sus entresijos, así que recurrí a los dos únicos profesionales que conocía, Fernando Larroquer y Javier Aguirre Sarobe. Hasta entonces mi aprendizaje había sido teórico, autodidacta. Ahora tenía que concretarlo en un rodaje y desconocía la mecánica. No pude tener mejores maestros. A estas dos personas les debo mucho de lo que sé sobre esta profesión y en especial que aquel primer cortometraje, Barregari Arendancha, fuera una realidad. Nos dieron varios premios y la experiencia resultó tan positiva que mientras seguía ganándome la vida con la electrónica, pude realizar otros 3 cortometrajes más. En el rodaje del último de ellos, Nafarroako y Casquiñac, conocí a Anastasio Ochoa, al que todos llamaban Tasio. Mi encuentro con él cambió el rumbo de mi vida. La suya quedó ficcionada en el primer largometraje que dirigí con producción de Elías Querejeta, una persona fundamental tanto en mi filmografía como en la historia de nuestro cine. Era el año 1984. Yo había pedido una excedencia en el Instituto Politécnico de Pamplona, pero ya no volví a dar clases, ni a reparar televisores ni otros equipos electrónicos, porque a partir de entonces mi sueño se hizo realidad y mi vida quedó unida definitivamente al cine. Ya se sabe que sacar adelante una película es trabajo de todo un equipo. En las que he realizado, tuve la suerte de trabajar con grandes profesionales que no solo me ayudaron, sino que también me enriquecieron profesionalmente, al igual que lo han hecho otras muchas personas a lo largo de mi vida. Como don Hilarión, el maestro que en la escuela del pueblo nos contaba de viva voz cuentos para paliar la falta de recursos de una enseñanza rural abandonada, alimentando con sus relatos mi fantasía infantil. O como Andrés Santana, productor incansable y buen amigo, que con su tenacidad hizo posible que el guión de Secretos del Corazón, que llevaba años encerrado en un cajón, se hiciera realidad. Podría seguir citando nombres, pero no creo que sea necesario para reconocer lo mucho que les debo a muchas personas. Gracias a todas ellas estoy hoy aquí, y es justo reconocer que parte de este galardón es suyo, sobre todo de quienes me han apoyado y alentado en los momentos en que no soplaban vientos favorables. Mi reconocimiento y sincera gratitud para todas las personas que me han enseñado a amar y defender el cine. Han pasado más de 30 años desde que se estrenó Tasio. Muchas cosas han cambiado desde entonces, tanto en lo social como en lo cinematográfico. A lo largo de este tiempo he realizado 9 películas como director y guionista y he ejercido como productor en 3 más a través de Oria Film, la empresa audiovisual que formé con mi pareja y productora Puyoria en 1999. No voy a hablar de mis películas. Considero que es el público, los críticos e historiadores quienes deben juzgarlas y valorarlas. Además, como decía Orson Welles, no hay persona más aburrida que un director de cine hablando de sus películas. Así que, como él, me parece más interesante reflexionar sobre el sentido y el significado que para mí y para muchos otros tiene el hacer cine. Vivimos tiempos complejos y convulsos, y más allá de actuaciones personales, uno se pregunta qué puede aportar desde su condición de cineasta. Y no encuentro mejor respuesta
que las palabras con que Robert Flaherty resumía en 1937, hace ya 80 años, su entendimiento del cine. Unas palabras que no han perdido un ápice de vigencia y que constituyen una auténtica declaración de principios. Decía lo siguiente: hoy más que nunca el mundo tiene necesidad de promover la comprensión mutua de los pueblos, y el cine debe ayudar a esta comprensión. La vía más rápida y segura es ofrecer al hombre general, al hombre de la calle, como suele decirse, la ocasión de tomar conciencia de los problemas que acucian a sus semejantes. Una vez que nuestro hombre de la calle conozca las luchas cotidianas de sus hermanos de más allá de las fronteras, con sus fracasos y sus victorias, empezará a darse cuenta tanto de la unidad como de la multiplicidad de la naturaleza humana, y empezará a comprender que el extranjero, cualquiera que sea su apariencia externa, no es solamente un extranjero, sino un individuo que tiene sus propias exigencias y sus propios deseos. Un individuo, en última instancia, digno de simpatía y consideración. Fin de la cita. Este es el cine que me apasiona y este es el cine que trato de emular en mis películas. Tasio, Las cartas de Alú, Silencio roto, Historias del Cronen o No tengas miedos son algunos de los títulos en los que he intentado compartir con los espectadores una mirada cómplice y solidaria hacia personas y hechos de nuestro entorno social. Historias extraídas de la vida real, historias que nos sirvan para mejorar nuestras relaciones. Porque, como decía Jean Renoir, para mí lo único que cuenta no es hacer películas perfectas, sino tender puentes para el contacto humano. No hace mucho escribí un artículo donde afirmaba que el cine, tal como lo hemos conocido, va camino de su desaparición. La revolución tecnológica y por añadidura social a la que estamos asistiendo desde hace años ha inaugurado la era digital y ha enterrado la analógica. Una revolución que ha cambiado las formas en que producimos y consumimos los contenidos audiovisuales, porque Internet ha hecho posible que todo aquello que pueda ser digitalizado puede ser compartido con la red, y con ello ha cambiado las reglas del juego, y esta nueva realidad modifica la forma en que vemos y realizamos cine. ¿Qué hacer ante esta situación? A mi modo de ver, debemos analizar los cambios que están surgiendo y crear nuevos sistemas para rentabilizar su potencial económico. Y esto supone entender que no estamos ante cambios formales, sino de fondo. Es la base de la industria cinematográfica que existía hasta ahora la que está siendo dinamitada. No sirve, por lo tanto, plantear soluciones tratando de recuperar el sistema de producción antiguo, analógico, porque ya está obsoleto, sino crear uno nuevo acorde a la era digital. Para ello, hay que legislar de acuerdo a estos cambios, a estas nuevas plataformas e impulsar su desarrollo en vez de frenar o limitar su creación. Y ya llevamos varios años de retraso, demasiados si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo globalizado y que si no establecemos nuestras propias normas, otros impondrán las suyas. Cuando el cine de autor se puso de moda y le preguntaron a John Ford si se consideraba uno de ellos, respondió escuetamente: yo solo cuento historias. Cuando a veces me preguntan sobre mi cine, suelo decir que son películas de pastorcillos. Esta fue la certera frase con que Juan Benet calificó el significado de Tasio, mi primera película. La dijo en una tertulia donde me encontraba junto a varias personas a los pocos días del estreno. Alguien preguntó de qué iba la historia que habíamos rodado y Benet, con su sarcasmo e ingenio habitual, respondió mirándonos a Elías Querejeta y a mí: están locos, en plena época de expansión tecnológica han hecho una película de pastorcillos en el monte. La carcajada fue general, pero la profundidad y el significado que encerraban sus palabras caló tan hondo en quienes asistíamos a la tertulia que se convirtieron en referencia obligada cuando hablábamos de cine.
A los 2 años, tras el estreno de 27 horas, Benet se acercó y me dijo sonriendo: «Esta va de pastorcillos drogotas». Y otros 2 años después, antes de entrar a la proyección de Las cartas de Alú, me comentó con un gesto de satisfacción: «Esta vez me lo has puesto fácil. Sin verla, te puedo decir que va de pastorcillos africanos». Desgraciadamente, la vida se lo llevó y no pudo ver mis siguientes películas, pero seguro que estaba de acuerdo con la afirmación que otro buen amigo, Javier Eder, escribió en un periódico tras la proyección de Secretos del Corazón, en una clara referencia a sus palabras: «Describe a los pastores de tu aldea y habrás descrito el mundo». Eskerrik asko guztiori. Mila esker, Armendariz jauna, zorionak berriz ere. Creo que todos y todas los que estamos aquí esperamos que sigas con esa mirada cómplice, tendiendo puentes y haciendo esas películas de pastorcillos y pastorcillas tengan el adjetivo que tengan después. Eskerrik asko, y que sigamos viendo más películas con esta humanidad y esta empatía que te caracterizan, Montxo. Eta jarraituko dugu, zeren orain Txomin García entzungo dugu, bera da Laboral Kutxako lehendakaria. A continuación vamos a escuchar a Txomin García, presidente de Laboral Kutxa. Nire agurra eta eskerona ere Montxo Armendariz jaunari, bere zenitarteko eta lagunei, eta baita epaimaikideen ordezkari eta gaur gurekin egon nahi izan duzuen lagun guztioi. Ongi etorriak denak. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Es un honor poder estar hoy en Pamplona celebrando esta 23ª edición del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, la segunda ocasión en que la entrega de este galardón se desarrolla en la capital navarra. Y no podía ser más propicia la ocasión cuando el premiado de esta edición, además de ser navarro, ha ejercido y ejerce como tal. Nacido en la Valdorba navarra, vivió desde los 6 años en Pamplona, donde estudió, donde dio clases y donde inició su exitosa carrera cinematográfica. Navarra es el territorio de donde nunca se ha ido, convirtiendo a lo largo de su trayectoria los entornos naturales y las calles de Pamplona y pueblos navarros en escenarios de sus películas. Desde su primer largo, Tasio, donde nos asomaba sobrecogedores paisajes, hasta casi 30 años después, en su última película estrenada, No tengas miedo, rodada en las calles de Pamplona. Esta es sin duda una edición muy especial porque la satisfacción se duplica cuando hacemos entrega de este premio, arropados con la presencia de la presidenta de la Comunidad Foral, señora Uxue Barkos, y del Lehendakari del Gobierno vasco, señor Iñigo Urkullu. Ambos expresarles públicamente nuestro más profundo agradecimiento por el esfuerzo en encontrar un hueco en sus agendas, compartiendo así su interés y su implicación porque la cultura, la ciencia, las humanidades y los valores formen parte esencial del progreso de nuestra sociedad. Es precisamente en estas cuestiones donde el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa hunde sus raíces, las razones que dieron origen al mismo. Reunidos en el corazón del casco viejo de la capital navarra, en este Palacio del Condestable, comparto todo ello con mucho agrado. Honrosamente presido una entidad financiera nacida en el interior de Guipúzcoa, pero que desde siempre ha ido creciendo con una presencia comprometida con esta comunidad foral, habiendo consolidado nuestra expansión, 17 oficinas en Pamplona, a las que suman las repartidas por el suelo navarro, con un total de medio centenar. Pero además, y esto es lo más significativo, nos hemos querido constituir en actores implicados en este progreso aludido. Es así que el compromiso social, una de nuestras señas de identidad, ha estado y está muy presente también en Navarra, involucrándonos y colaborando con las entidades y proyectos que trabajan por y para mejorar la vida de cuantos habitan en estas tierras. Y es precisamente el compromiso social que subyace en el cine de Montxo Armendariz,
junto con otros méritos, el que le hace especialmente merecedor de este premio Eusko Ikaskuntza Laboralkuntza 2017. Este es un premio que, además de reconocer los currículos más destacados, pretende específicamente distinguir la labor de aquellos que constituyen referencias modélicas que contribuyan de manera efectiva al desarrollo cultural de Euskal Herria, en su más amplio sentido. La singular forma de entender el cine, que en su caso es igual que decir de estar en la vida, entronca con la razón de ser de este premio. Y me explicaré. Ha señalado el jurado en su acta que Montxo Armendáriz es uno de los creadores de cine imprescindibles de los últimos 30 años y que su obra retrata de forma inconfundible a toda una generación a través de historias cotidianas que han trascendido lo local y han logrado llegar al gran público. Y en esas historias cotidianas del cine de Armendáriz me voy a detener. Repasando su vasta filmografía, uno constata la diversidad de historias que ha narrado, desde su primera película, Tasio, en 1984, donde nos traslada la dura vida en torno a la chondorra de los carboneros de Navarra, para seguidamente adentrarse con 27 horas en unos oscuros años donde el mundo de las drogas rodeaba a los jóvenes, seguir con las cartas de Alou, con el drama de la inmigración, volviendo con historias del Cronen, de nuevo el esperpento de las drogas en el mundo juvenil y su nihilismo, reflejando la lucha del maquis en Silencio roto, o por último una nueva mirada sobre las víctimas de abusos sexuales en su última película estrenada, No tengas miedo, por poner algunos ejemplos. Todas estas historias tienen un común denominador. Son historias de personas que luchan por encontrar una mejor vida cuando por motivos personales o sociales las circunstancias les son hostiles. En Armendáriz el cine no es solo una expresión artística, es además un instrumento a favor de la concienciación, punto de partida de la transformación social. Y es que detrás del director de cine se descubre un ser humano convencido y comprometido con la construcción de un mundo mejor, especialmente para las personas con más dificultades en la vida. Y lo hace sin adoctrinamiento, sin proselitismo, exponiendo historias complejas de manera sencilla, logrando llegar así al gran público, y hacer esto de forma sencilla es muy complejo. El cine de Armendáriz es un cine de emoción y reflexión. Sus películas no nos dejan indiferentes, nos revuelven en la butaca. Más allá de contemplar complacidos el relato de historias ajenas a nuestras propias vidas, nos implica en ellas. La emoción provocada desde la verosimilitud de las historias nos induce a reflexionar, apelando a la necesidad de la transformación social. Cómo nos logra emocionar y llegar al público pertenece al oficio y saber hacer del cineasta. Sería osado, por mi parte, intentar analizar y dilucidar sobre las maestrías del cine de Armendáriz, cuando otros más doctos en la materia ya lo han hecho y con mejor predicamento que el que pudiera rogarme. Es así que, además de los méritos cinematográficos ya mencionados, he querido subrayar especialmente el valor social de su trabajo, que además lo hace enmarcando sus historias en nuestro entorno, reflejando aspectos etnográficos, geográficos, culturales y sociales de Euskal Herria. Son relatos de la condición humana, aspecto que hace que sus películas sean universales. Decía Elías Querejeta que hacer una película tenía que ser un acto de libertad, porque en cada película uno deja parte de su vida. Esto lo recordaba el propio Montxo Armendáriz, de su productor de cabecera, en un artículo titulado Ese chico de Hernani, que firmaba en el 2013 tras su fallecimiento. Y todos sabemos que hay que ser muy fuerte y valiente para aceptar la libertad. Todo esto es también Montxo Armendáriz, un creador comprometido socialmente, vinculado a nuestro entorno y con una dimensión universal. El suyo es un cine de autor, la obra de un autodidacta con una gran intuición y autenticidad, desarrollada a través de una férrea voluntad de trabajo. Así se entiende que su primer largo, Tasio, inspirado en el particular mundo del carbonero Anastasio Ochoa,
se convirtiera ya en un éxito de crítica y de público, éxito al que le siguieron muchos otros en unos años muy complicados para hacer cine. Los que hacen cine saben bien de su obsolescencia, muy pocas películas permanecen. Permítanme la anécdota. Tasio, estrenada en 1984, hace ya 33 años, sigue convocando a las audiencias, siendo así una película recurrentemente repuesta en la pequeña pantalla, y es que las películas de Armendáriz envejecen bien. No quisiera concluir mi intervención sin subrayar públicamente nuestro reconocimiento al relevante papel del jurado de este premio, garantía de rigor y objetividad, sin cuya contribución y arduo trabajo no gozaría del prestigio alcanzado. Así quiero agradecer la implicación de los representantes de las 7 universidades vascas en este trabajo nada fácil y especialmente este año con 21 candidaturas meritorias analizadas, de las que se ha considerado por unanimidad como merecedor de este galardón la correspondiente a Moncho Armendáriz. Esta es la primera ocasión en que este premio le es otorgado a un profesional de las artes audiovisuales, aunque con la honestidad que le caracteriza, el propio Moncho Armendáriz nos haya recordado que Néstor Basterrechea, galardonado en 2005, también cultivaba actividades relacionadas con el cine. Moncho Armendáriz ha recibido, como aquí ya se ha detallado, numerosos premios, los que desde el propio ámbito cinematográfico han premiado su quehacer profesional, como las ya mencionadas Concha de Oro, Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián, varias nominaciones y premios Goya, reconocimientos internacionales, incluso la película Secretos del Corazón estuvo seleccionada como candidata a los Oscar como mejor película extranjera. Pero también la trascendencia de su labor ha sido ya reconocida desde otras instituciones. Así fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pública de Navarra y acreedor al premio Manuel de Lecuona, otorgado en 2008 por Eusko Ikaskuntza. Valorando su trayectoria profesional, es sobre todo un reconocimiento a su comprometido trabajo social y a su fidelidad con Euskal Herria a través del cine. Y así suponga un acicate que siga impulsando esa pasión de su vida de contarnos historias. Zorionak Montxo eta eskerrik asko. Eta jarraian, Inigo Urkullu, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariaren hitzak entzungo ditugu. A continuación, vamos a escuchar al señor lehendakari Inigo Urkullu. Moncho Armendáriz jauna, eskerrik asko, eta zorionak. Merezimendu oso jasotzen duzu sari hau, aitzindari izan zara zinemagintzan, asmoz eta jakitez, Eusko Ikaskuntzaren goiburuak dioen bezala, gure nahia da aitzindaria izaten jarraitzea. Inork uste aldu ezer berririk izango dudanik. Epaileek hitz egin dute, sarituak hitz egin du, sari emaileek hitz egin dute, eta gainera Nafarroako presidente Andereak borobilduko du. Beraz, ez dut uste hitz egiteko askorik dudanik, baina bai agian orain arte esandakotik gauzaren batzuk azpimarratzea eta hori da egingo dudana. Esandakotik gauza batzuk hartu, nireak egin eta azpimarratu. Adibidez, momentu oso berezian elkartzen gara, momentu oso berezia bizi dugulako, baina oso berezian elkartzen gara. Izan ere, datorren urtean 100 urte beteko ditu Eusko Ikaskuntzak, Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek sortu zuten eta mugarri historiko bat jarri zuten Baskoniako azken mendetako kultura historian, beraz, azpimarratzekoa da. Quiero subrayar, por lo tanto, que el próximo año Eusko Ikaskuntza cumplirá sus primeros 100 años de historia y actividad. Esta sociedad, creada, como ha dicho su propio presidente, por las diputaciones de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, supuso un auténtico revulsivo cultural y un impulso al conocimiento y la ciencia. Asmoz eta jakites, con voluntad y conocimiento, como expresa su lema. En el umbral de este primer siglo, hoy nos encontramos con motivo de la entrega a Moncho Armendáriz de este Premio de Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales 2017. Moncho Armendáriz ha sido un auténtico revulsivo
como lo fue Eusko Ikaskuntza y como esperamos lo siga siendo, Montxo lo ha sido en el sector de la cinematografía, aportando siempre su voluntad y conocimiento, como reza el lema de Eusko Ikaskuntza, al servicio de la cultura. Montxo Armendariz ha sido precursor, referencia destacada del cine y la creación audiovisual. Muchísimo de lo que hoy tenemos se lo debemos a él y a los equipos profesionales que ha creado y dirigido. Hay que recordar que hace 30 años no existía entre nosotros una industria audiovisual. Montxo abrió un camino que se ha ido extendiendo y consolidando. Este camino, esta trayectoria, se reconoce hoy con este premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa. Eusko Ikaskuntzak asmoz eta jakitez lelopean euskararen lurraldeetako buru argienetako batzuk elkartu zituen gizarte erronkei erantzun globalak eta bateratzaileak emateko. Oinarria kultura eta zientzia zuten, baina mugarik ezarri gabe, presidenteak esan egin duen bezala. Kultura suspertzailea bilakatu zen, Eusko Ikaskuntza eta ahalegin horretan jarraitzen du. Montxo Armendariz ha sido un precursor profesional y personal, un artesano del cine pleno de sensibilidad y humanismo, cercanía y compromiso. Desde la complicidad y la proximidad ha contado historias universales. Ha contribuido a ensanchar nuestra cultura, siempre valiente y en vanguardia, capaz de anticipar y proponer las cuestiones sociales centradas de nuestra época. Recogiendo, por lo tanto, lo que ya se ha dicho hasta el momento por todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra, conocimos, sí, Montxo, gracias a ti, a Anastasio Ochoa, Tasio, y nos cautivó su amor por la libertad. Comprendimos los vacíos existenciales de 27 horas. Nos acercaste las temáticas sociales más complejas en las historias del Cronen y las drogas, las cartas de Alú y la inmigración, o No tengas miedo y los malos tratos. Nos emocionamos con la magia de Oaba y los secretos del corazón. Hoy, Montxo, de todo corazón, agradecemos tu esfuerzo, compromiso, obra y aportación. Bihotz bihotzez, zorionak Montxo Armendariz jauna, bihotz bihotzez, eskerrik asko. Eta orain, lehendakariak aipatu duen moduan, ekitaldia borobiltzeko eta ixteko Nafarroako gobernuko lehendakari andereari luzatuko diot hitza, nahi duzunean. Ez dakit borobilduko dudan, baino errepikatu seguro egingo ditudala gauza asko eta asko azkenian erreferentziak eta sentimenduak eta nolabait Montxo Armendarizen pelikulen inguruan nola ez batzen gaituzte eta kasu honetan sentimendu horiek berberak direnean errepikatzeko bestirik aukera ez dut izango, baina saiatuko naiz ahalik eta suaberen egiten. Edozein kasutan nire hitzak hasi nahiko nituzke bihotzez zorionduz Montxo Armendariz ongi merezia duelako humanitateen, kulturaren, arteen eta gizarte zientzien Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sari hau. Lehen zinemagilea da sari hau irabazten, horrela aitortzen baitzaio azken 30 urteotako zinema zuzendari garrantzitsuenetako bat dela, sentiberatasuna, zintzotasuna, xumetasuna, koherentzia, horiek dira hain zuzendariaren ibilbidean sari honen epaimaiak baloratu dituen ezaugarriak. Azpimarratu nahiko nuke kameraren atzean eta konpromiso eta zorroztasun goraipagarria izan dituela. Decía que además de, repitiéndome de alguna manera, seguramente en muchas de las impresiones, de las sensaciones que todos tenemos de la obra conocida, muy cercana, yo creo, para todos nosotros, de Montxo Armendariz, lo que quiero es empezar felicitando de todo corazón al director, yo diría a un gran director de cine por este premio merecido, por el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Primer cineasta, quiero recordarlo, lo hacía también el presidente Eusko Ikaskuntza, primer cineasta que recibe este galardón y a quien se reconoce como uno de los directores de cine imprescindibles de los últimos años, de los últimos 30 años. Sensibilidad, honestidad,
sencillez, coherencia. Estas son algunas de las cualidades que el jurado ha querido recoger en este premio y que ha querido valorar en su trayectoria como director, en la que quiero destacar también su compromiso tras la cámara y su encomiable rigor. Y esto, dicho desde el ámbito de quien es periodista, te aseguro, Moncho, que es todo un elogio, porque no siempre, y es verdad, la creación artística se ve acompañada por ese rigor que nos la acerca mucho más. Cualidades por las que se le premia como realizador cinematográfico, pero que apelan necesariamente a una trayectoria personal que se traduce en películas cargadas de humanidad, y lo hemos destacado todos. Yo quiero hacerlo recordándolo y ligándolo a la entrega de un premio de Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales, porque creo que el trabajo de Moncho Armendáriz es un paradigma de la dimensión humana que tiene el hecho cultural. De hecho, con las imágenes de algunas de las películas de su filmografía, que seguramente guardamos en la retina, permítame que refiera siquiera brevemente algo que recoge la Declaración sobre Derechos Culturales. Dice esta declaración que el término cultura abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, las instituciones y los modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo. Algunos lo resumieron, ya nos lo han contado en películas de pastorcillos. La declaración de Friburgo creo que lo hace de una manera mucho más extensa y seguramente igualmente válida. Edozein kasutan uste dut eta nabarmendu nahi dut Moncho Armendarizen lanaz ari garenean, hain zuzen ere honi buruz ari garela, eta horrela gure burua islatua ikusten dugu bere zinemagintzan, gure kulturari itxasita izanik aldi berean guztiz unibertsala baita, eta horixe da, oraingoan ere baloratu dena, gure zinema zuzendari sarituak aurretik ere jaso dituen sari ugarietan baloratu den gizan. Ez da alferri nafar zinemagilerik sarituena. Creo, insisto, que si pensamos en el trabajo de Moncho Armendáriz, estamos hablando precisamente de esa declaración que señalaba, y así nos reconocemos en su cine tan pegado a nuestra cultura y por la misma razón y al mismo tiempo sin ninguna duda tan universal. Es lo que se ha vuelto a valorar en esta ocasión, igual que se ha hecho en los múltiples premios que anteriormente ha recibido nuestro director de cine más laureado en Navarra. Si nos permites ese nuestro, que lo decimos como siempre, pero hoy con una mayor expresión de orgullo. Decía Moncho Armendáriz, cuando tuvo conocimiento de la noticia de que se le concedía este galardón, que al rodar una película no se piensa en premios, que uno hace películas para comunicar, para vivir una historia con los espectadores. No nos cabe ninguna duda de que es así. En todo caso, reconocimientos como el que se le tributa hoy nos permiten demostrar y compartir con él que los espectadores lo vivimos también de esa manera. Con este galardón tenemos nuevamente una ocasión para poner de manifiesto que efectivamente se produce esa comunicación. Un reconocimiento además para el cine en este premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales, que, como también destacaba el propio Moncho Armendáriz, es un reconocimiento al audiovisual como parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Lo es, desde luego, así lo quisimos reconocer. Quiero recordarlo en su momento con el galardón que el Gobierno de Navarra te concedía el premio San Francisco Javier en diciembre de 2015. Orduko hartan, aipatu nuen Moncho Armendarizek kontatzen dituen istorioak oso hurbilekoak edo oso hurbilekotzat eta aldi berean dimentsio universalekotzat ditugula. Gaur ematen zaion sari honek bere lana aitortzen du, tokiko maila gainditu eta publiko handiarengana iristea lortu duten eguneroko istorioak islatzen dituen heinean. Sari honen karietara berriz ere zurekin egoteak posten nau, eta beraz, zorionak zuri eta zorionak guri baita ere, atsegin handiz diot, erabatarro gaude zuk egindako lanagatik. Voy terminando ya. Destacaba en aquella ocasión, al referirme al premio San Francisco Javier que el Gobierno de Navarra te concedía en el año 2015, en aquella ocasión destacábamos que Moncho Armendáriz cuenta historias que sentimos muy cercanas y que al mismo tiempo tiene una dimensión universal. El premio que hoy se le entrega, sin ninguna duda, reconoce su obra en la medida en que refleja historias cotidianas que han trascendido lo local y han logrado llegar al gran público. Celebramos coincidir una vez más con este galardón, así que te felicitamos, Moncho, pero también nos queremos felicitar todos, todas. Me complace sinceramente decir que nos sentimos profundamente orgullosos por tu trabajo. Eskerrik asko, beraz, bihotzez. Profundamente agradecidos, Moncho Armendáriz, sinceramente, zorionak eta urte askotarako, noski.
A todos ustedes les quiero emplazar al pequeño cóctel que se va a servir aquí en el patio interior. Esker mila guztioi, gaur arratsaldean gurekin bat egin duzuelako, datorren urtean badakizue Eusko Ikaskuntzarentzat urte berezia dela, eta guztiok lagun izaten jarraitzea gustatuko litzaigukeela, eta orain hementxe patioan zerbitzatuko den koktelera gonbidatu nahi zaituztegu. Mila esker, jaun Andreok, eta egun ona izan dezazuela.